Manrique Coca. Milton Manrique Coca. Nada. Daniela Carrasco Dalva. Daniela, Oscar Paulo del Río Rojas. Bueno, apareció. Este es un protocolo de transferencia de archivos antiguos desarrollado por Oscar, algo le está matando, creo que todo. Milímetros cayendo afuera. Dale un grito, a ver. No tiene que cerrarlo, también si quiere que están abiertos. Cuestiones de seguridad. Vamos a darle un grito. Vamos, XMODE es un protocolo de transferencia de archivos más antiguo desarrollado por WordPress. Es un protocolo de recuperación de errores para la transmisión de ficheros entre dos dispositivos. La comunicación entre estos serán de tipo serie asíncronos de datos de envío. ¿Qué significa todo eso? Serie y asíncrono, ¿qué significa? Serie, que se manda uno solo, y asíncrono uno por uno. ¿Y asíncrono qué? Se envía uno. ¿Qué es asíncrono? Cuando estamos hablando de cualquier cosa, cuando decimos es asíncrono o es síncrono, ¿cuál es el punto? ¿No han escuchado que dicen que estaban sincronizados? ¿A qué se refiere? Cuando están sincronizados, que están iguales. ¿Cómo es que se igualan? Cuando usted me dice sincronía, cuando están todos a la par. Asíncrono cuando van diferentes. ¿Alguien más?
puedo decir que es sincronía, significa que existe un elemento que lo sincroniza. Normalmente se llama reloj. Siempre que hablamos de cualquier cosa que sea sincrónica, hay un reloj, alguien que marca la pauta. ¿Sí? Cuando hablamos de asincronía, quiere decir que no existe un reloj y los datos pueden generarse en cualquier momento, en el momento en que el transmisor quiera. Y esa es más o menos la idea. ¿De acuerdo? Este es un protocolo de tipo ARQ, Automatic Request o solicitud de repetición automática. Anote ese término, ARQ. Automatic. Sí, pero anótelo en la pizarra, ARQ. El formato que tiene más o menos. Esta es la estructura que tiene este protocolo, donde tiene el source, el número de secuencia, el complemento de la secuencia, cada una de las secuencias y el dato que tenía que controla errores que era, ¿cómo lo dijo? CRC, primero y después checkroom. Sí, checkroom. Después, ¿cómo funciona esto más o menos? Va de la siguiente forma. Aquí está el transmisor que manda un dato y este le devuelve con un ACK para comprobar si se ha recibido la información. En el caso de que no se haya recibido, vuelve a ser ya es otro dato, ¿no? Este devuelve un NA. Para que este vuelva a pedir una retransmisión, aquí otra vez aquí, vuelvan a enviar, o sea, vuelvan a retransmitir, está haciendo una retransmisión del dato que nos piden una solicitud, para que este mismo haga otra vez, mande este para ver si ahora ¿Mandaría el 2 otra vez? ¿Cómo? ¿Mandaría el número 2 otra vez? Sí, mandaría otra vez el número 2 para comprobar si esta vez se ha mandado correctamente. Este tendría que devolverle un. Ahí, así más o menos funciona. Anote 2 ahí abajo. Los posibles errores que tendría este protocolo serían por el exceso de tiempo, de secuencia o de integridad de campo de datos. Después nos pidió sobre código. Detectores de errores. Consiste en incluir
incluir en los datos de transmisión una cantidad de bits de forma que permita al receptor detectar que se han producido un error, pero no de qué tipo de error ni dónde. O sea, podemos saber qué error, que tiene un error, pero no sabemos qué error. Por decir, puede enviar cierta cantidad de bits y, por decir, envió 128 en su conjunto total, ya le dio un error de 127, pero no sabe dónde está el error. Pero sabe que hay error. Sabe que hay error. Uno de los métodos para esto de aquí sería la verificación de paridad. Que consiste en agregar ciertos bits para ver si da 0 o si da 1 para comprobar si se ha enviado correctamente. Después tenemos consiste en la protección de los datos en bloques denominados trama. A cada trama se le asigna un segmento de datos denominado código de control. El CRC contiene datos redundantes con la trama de manera que no solo se puede detectar, sino que además se puede solucionar. Cuando se manda un paquete de datos, al mandar añadirá un dígito al cual el sistema lo leerá, dividiendo con un determinado dígito, donde el resultado 0 indicará que no hay errores al ser enviado, y el receptor también lo dividirá por el mismo dígito. Esto no quiere decir que por decir mandamos un número, añadirá un número. Va a dividirlo y esa misma división tiene que dar. El transmisor va a hacer una división y el receptor tiene que dividirlo y tiene que comprobarlo, ¿no? Si da el mismo resultado. En el caso que no dé el mismo resultado, quiere decir que hay un error. Después tenemos los multiplicadores. Consiste en incluir información redundante, pero lo suficiente como para permitirle al receptor deducir cuál fue el carácter que se transmitió. Por lo tanto, el receptor tiene una capacidad para corregir un número limitado de errores. En esto de aquí tenemos los siguientes métodos, los más usados que son. El código Hamming agrega 3 bits adicionales de comprobación por cada 4 bits de datos. Del mensaje puede corregir cualquier error de un solo bit, pero cuando hay errores de más de un bit, la palabra transmitida se confunde, siendo corregida, pero de manera incorrecta. Esto no quiere decir, por decir, hasta un bit lo puede corregir, pero al tener más errores de un bit, ya de 2 bits, puede corregirlo, pero ya sería una corrección equívoca. O sea, estaría corregido, pero de manera distinta, el cual seguiría estando mal. En el código Red Solomon es un código cíclico no binario, constituye una subclase de los códigos BCH. Fue inventado en el año 1960. Se encuentra aplicado en áreas de los teléfonos móviles y las zonas espaciales. Toma un bloque de información digital y le añade bits redundantes. Procesa cada bloque e intenta corregir los errores y recuperar la información original. El número y tipo de errores que pueden ser corregidos depende de la característica del código. Hay un código que es uno mejorado, que es el 2, que se ya permite corregir mucho más errores. De aquí está un poco todavía atrasado. Corrige unos cuantos, pero no todo. Se ve genial. Bien, lo que su compañero ha hecho es
el qué es y para qué sirve. Hemos hablado de una definición que debería tener, ¿no? ¿O no? Cuando estamos haciendo una definición de algo, defíname esto, hay tres cosas que tiene que tener en cuenta. Anote ahí, allá, a la izquierda, anóteme por favor esos tres términos. ¿Qué es? ¿Qué es? Así decir que qué es. La segunda es ¿para qué sirve? Y la tercera es ¿cómo lo hace? La mayoría de la gente sabe qué es y para qué lo hace, o sea, para qué sirve. Casi todos hablan de qué es y para qué sirve. A ver, ¿cómo lo hace? Sería, usted debería explicar cómo se hace un código detector de error. A ver, muéstrame cómo se hace el código detector de error. ¿Entiende, no? O sea, ¿entiende a lo que digo? Ahora, se usted ha explicado para qué sirve. ¿Qué es? Es un procedimiento y sirve para esto, ¿no? Pero no está explicando el conocimiento de la persona sobre el tema es cómo lo hace. Ese que sabe cómo lo hace es el que sabe. Los demás están contando el cuento de lo que vieron, digamos, ¿no? De lo que no saben hacer. ¿Se entiende la idea? Esas tres cosas son importantes. O sea, muchos saben qué es. ¿Sí? A veces, cuando hablamos, ¿no? Esa es una aplicación mala, que sabes cómo lo han hecho. O sea, ¿entiendes? O sea, uno puede opinar, pero no estoy diciendo que sea malo o bueno, estoy diciendo que el que sabe es el que va a decir cómo lo hace. ¿Sí? ¿Ok? Bien, sirve así, pero le falta esa partecilla. ¿Ya? Ok. ¿Duda de eso? ¿Alguna? ¿O ninguna? ¿Cómo sería ese algoritmo de verificación de enlace el código de verificación de redundancia cíclica es un polinomio de grado n. Y lo que se hace es dividir sobre el polinomio. Hay varios polinomios, por si acaso, no es uno solo. El CRC, hay CRC 16, es un polinomio y se hace operaciones matemáticas. ¿Sí? No hay. Eso está absolutamente demostrado. Lo que sí me interesa, espero que lo entendamos. Ahora vamos a hacer, obviamente no voy a hacer Hamming porque esto es más largo. Esto es corrección de errores, pero por lo menos hacerles entender cómo hago un código que me detecte por lo menos un error. Cómo yo fabrico un código que me detecte errores. ¿De acuerdo? Esperamos que la canción funcione. Por lo demás, lo de este señor es interesante, antes yo leo un poco más, supongo que era este señor Christensen que hizo Gizmodo, ¿no? Está por ahí dando vueltas todavía. Creo que tiene algunas cosas que hicieron. Bien. Hay variables que nosotros en un sistema de cualquier tipo podríamos, vamos a suponer que yo tengo una variable que es temperatura. Esta variable de temperatura la leo por cualquier método y la envío a algún lugar, a un centro de... ¿sí? Aquí estaba 24, obviamente mando la hora y mando la temperatura. ¿De acuerdo? Hora y temperatura. Vamos a suponer que hice mi proceso y este me daba 21 y la temperatura 32. Yo ya hice mi, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si esto por algún motivo llega mal? Yo le puedo decir, no me llegó, repíteme la información.
Pero la temperatura es una variable de tiempo real. La temperatura varía cada instante. ¿Quién me va a repetir? Un valor que ya pasó no se lo puede inventar, ¿sí? Entonces, ahí es donde los protocolos de corrección de errores son importantes. Cuando nosotros no podemos repetir el dato, por cualquier motivo. Ejemplo, el problema, ustedes han debido ver el bichito ese que mandaron a Marte, ¿no? El helicóptero que subía, bajaba, etc. ¿Sí? Son 8 minutos de viaje, del viaje de la instrucción allá. ¿Sí? Vamos a poner que sea el hombre de la luna. ¿Sí? Le mando, hola, a ver, dele una miradita, y el otro recibe la información y le responde que no entendí, y se imagina, o sea, los bucles que daría la información no tiene sentido. Entonces, hay lugares donde sí es efectivo, es necesario hacer códigos correctores de errores. Normalmente son cuando son tiempo real o cuando el tiempo de viaje es muy largo. ¿Sí? Cuando es muy largo, este tiempo que habíamos, no sé si lo hablamos, pero si no lo hablamos, lo debemos hablar ahora. Tenemos el sistema de comunicaciones, ya hemos dicho, de cualquier sistema. Siempre que entre los datos convertidos en lo que sea, ¿no? Señales eléctricas, señales siempre por capa física, ¿sí? Si aquí entra un tiempo t0, vamos a poner, saldrá un tiempo t0 más un tiempo t. Quiere decir que ahí, al cruzar toda la red, va a demorarse un determinado tiempo. ¿Sí? Ahora, este tiempo en redes le llaman RTT medios. En inglés RTT significa Round Trip Time, tiempo de viaje redondo. Pero la mitad quiere decir tiempo de ida y otro tiempo de vuelta sería Round Trip Time. ¿Sí? O sea, es usual hablar de RTT. Entonces, si este RTT es largo o es grande, obviamente va a ser más apreciable tener un código corrector de errores. Pero si ese RTT es pequeño, como son las comunicaciones mayores que existen en redes, por ejemplo, en cuestiones, entonces no se utiliza un protocolo de corrección de errores, o se utiliza nomás un código detector de error, de forma tal que haga el procedimiento. Normalmente es el procedimiento que describió su compañero que se llama Eric. ¿Qué pasa si encontré que está con error? Mándamelo de nuevo. ¿Por qué? Porque el tiempo no es demasiado exagerado como para que pueda repetirse el envío. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todos estos códigos correctores de errores, y en algunos casos ni siquiera se corrigen los errores, por si acaso. Ejemplo, que a mí les interesa, todos ustedes han debido experimentar en WhatsApp cuando están hablando y de pronto, ¿no? Es que son rellenos. El WhatsApp tiene un algoritmo que si perdió un paquete le rellena con el último que recibió y eso, ¿no? No le interesa recuperarlos porque es tiempo real, no lo puede pedir y tampoco tiene el tiempo para hacer un algoritmo de corrección de errores. Entonces han hecho sus cálculos, dicen, bueno, que diga y después continúen, se haga acostumbrar, ¿no? Entonces ustedes decían, cuando aparece algo así pueden pedir, o de eso ya lo interpretan, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos, los partidos de fútbol. Están haciendo un partido de fútbol y de pronto se pixelea, ¿no? Han visto que se quedan en cuadritos o se queda congelado y de pronto continúa y está. A nadie le importó, oye, repetime esa. No es irrelevante, digamos, ¿no? Mala suerte que si ese momento fue el gol, digamos, ¿no? Pero nada más, ¿sí? Ok. Entonces, normalmente este señor es el que nos va a hacer definir como desarrolladores, si es que vamos a desarrollar algo,
si vale la pena hacer un código corrector o uno detector, o utilizar una técnica u otra. Bien. A ver, veamos cómo sería. El anterior día hicimos un conjunto de letras que yo quería enviar. Nos fabricamos nuestro código, ¿se acuerdan? Y nuestro código era con dos variables. Y entonces nos fabricamos el código que se llama lo que sea, no interesa. Y hemos dicho que el código era las relaciones, ¿no? O sea, el código era las relaciones que existen. ¿Para qué hacemos una codificación? ¿Qué me dice? Este es el transmisor, el medio, y por acá está el receptor. Obviamente que el lado del receptor tendrá que tener exactamente tendré que tener el mismo código, porque si no voy a interpretar diferente la cosa. ¿Entiendes? Okay. Pregunta. ¿Para qué codifico? ¿Para qué hago esa codificación? ¿Cuál es la razón de codificar? ¿Aquí? ¿Por qué no mando la H? Directamente la H. ¿No puedo? Se puede. ¿Ah? Se puede. ¿Cómo? Depende cómo están los conjuntos. Bueno, usted puede hable ahora. Ahí estamos, aquí hay 4 conjuntos. Y hay 2 relaciones o un código, un único código, ¿no? Aquí hemos fabricado un código que son esas relaciones. No puedo mandar la H directamente. ¿Por qué tengo que convertirla en 0,0? ¿Quién me dice? Porque la máquina solo entiende binarios. Más o menos. Sí. En este caso sí, pero de manera genérica, este proceso de convertirlo aquí, esto no viaja como 0,0. ¿Cómo que viaja? Pulsos, señales. Como pulsos o señales, dependiendo si es radio, serán señales radioeléctricas. Si es fibra óptica, será luz, no luz. Si es, qué sé yo, señales y voltajes y corrientes, será sobre cables, digamos, ¿no? Pueden ser voltajes, pueden ser corrientes, etc. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es, la H como H no puedo enviarla, porque ¿cómo la envío? ¿Dónde está? Tengo que adaptarla para poder enviarla y empujarla a través del medio de comunicaciones. Entonces un código es un proceso de adaptación para que yo pueda mandar mis datos a través de algún medio físico, cualquiera que sea. ¿Sí? Ese 00 se va a traducir en luz, no luz, señales eléctricas o lo que vaya a ser, pero no importa, ya es adaptación al sistema que va a estar aquí. De hecho, incluso aquí va a haber un sistema que es el sistema que voy a utilizar, ¿no? Con cables, fibra, radio, etc. Y voy a despachar y al otro lado lo que exista. Hemos dicho que yo puedo salir por radio y llegar por fibra. El medio de comunicación normalmente puede ser cualquiera o más de uno normalmente. Bien. A ver, ¿cuál es la posibilidad de problemáticas que existen aquí? Yo estoy mandando el mensaje, mando la H, la convierto en 00, viaja por acá, viaja por allá, si todo va bien, va a llegar como 00.
¿Sí? Y este aquí dirá, oye, 00, aquí corresponde a H y me llega la H y entonces yo le voy a mandar una confirmación de qué tipo, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Y así puedo ir con la O, 01, todo. ¿Todo bien? Sí, todo va bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pero, ¿qué pasará? Este señor sale con 00 y en el camino aquí está el ruido, aquí está todo lo que ocurre, ¿no? Atenuación, todo aquí en el medio. Y cuando estaba transitando, llega como 01. Llega cambiado a este señor, algún ruidito lo influyó y lo convirtió en 1. ¿Qué va a decir el receptor? El receptor agarrará y dirá, a ver, me ha llegado un 01, está dentro de nuestro código, sí, 01 es la letra, iba a decir, he recibido una O. Y le va a decir, te cuento, que está correcta. ¿Por qué? Porque está dentro de mi código. Aquí se ve que esto es incorrecto, lo estamos viendo, no es correcto. Sin embargo, el código que tenemos no lo puede detectar. ¿Sí? ¿Por qué no lo puede detectar? Porque cualquier cosa que ocurra, valor que ocurra, siempre va a caer dentro de nuestro código. Y nuestro código es válido para el receptor. El receptor no sabe qué es lo que me mandó. Solo tiene que saber si es que está dentro del código. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? Bien. Anótenlo porque esto voy moviendo varias cosas ahí para... Como resumen, podríamos decir, nunca en un código deben utilizarse todos los elementos de un conjunto. Matemáticamente sería eso, ¿no? Si yo de un conjunto utilizo todos los elementos para fabricar un código, nunca voy a poder detectar errores. Esa sería la primera cosa. Entonces, ¿ok? Si no debo usar todos los elementos del conjunto para el código, significa que debo hacer crecer mi conjunto. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer crecer aquí. Por supuesto podría hacer crecer los dos, pero no importa, voy a hacer crecer. Estoy aquí que son los números que ustedes van a entender más rápido. Lo voy a crecer. Voy a aumentar una variable. ¿Sí? Voy a hacer a ver, que aquí sería no es en orden porque ya habían asociado eso, no importa. ¿Qué me falta?
¿Vamos? Aquí están las 8 combinaciones que se pueden conseguir con 3 variables. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, entonces ahora ya no estoy utilizando todos los elementos del conjunto. Entonces ya cumplí esta condición. Este código me detecta errores. Entonces lo probamos. ¿Sí? ¿Cómo lo probamos? Haciendo la idea. Obviamente no vamos a hacer la idea cuando todo va bien. Cuando todo va bien va a funcionar, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, no solamente hay que hacerlo crecer en el transmisor, hay que hacerlo crecer también en el receptor, ¿no? A ver, ¿qué puse aquí? 0, 0. A ver. 0, 10, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y aquí 0, 0, 1. 0, 11. 101. Y 110. No hay ningún repetido, ¿no? Están las 8 combinaciones. Ok. Bueno, si voy a mandar la H va a 0, 0 y llega a 0, 0, llega bien, todo tranquilo, todo joya y listo, ¿no? Ahora veamos solo, vamos a hacer suposiciones. Mando así, sale del origen 0, 0, 0 y vamos a suponer que hay un fallo de un solo bit, cualquiera que sea. Llegó como 0, 1, 0. ¿Qué dirá el receptor? El receptor dirá, a ver, 0, 1, 0, está dentro del código de una letra O. ¿Vamos? Y le responderá, dirá, oh, maravilla, joya. Posiblemente, si falla algún otro bit, vamos a suponer que falló, no sé, a ver, vamos a suponer que estoy mandando la H, otra vez la H, y no mando el 0, 0, 0, y por algún motivo llegó el 0, 0, 1. Mira, dice 0, 0, 1, no está dentro de mi código. 0, 0, 1 está aquí y no es parte del código, entonces me dirá, nada. ¿Sabes qué? Hay un error. Aquí, ¿qué es lo que va a decir? Error. Hay un error. O sea, entonces esto es lo que los matemáticos dicen, una condición necesaria pero no suficiente es que el código detector no debe usar todos los elementos del conjunto. Eso es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque estamos viendo que a veces detecta y a veces no. Y eso no puede ser, tiene que detectar siempre. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahí escriban todo como lo pongan en su lenguaje ustedes. Con el ejemplo, después vamos a ir avanzando. Los que hacen todas estas historias dijeron, bueno, vamos a ver, ¿sabes qué? No es suficiente, entonces tenemos que encontrar algo que dé la suficiencia. ¿Sí? Necesario, pero no suficiente. Algo más para que con eso quede totalmente suficiente para que la cosa funcione bien. Entonces se inventaron y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de la distancia de código. ¿Qué es la distancia de código? Es la cantidad de variables que varían entre una combinación y otra. Tan simple como eso. ¿Qué es la distancia de código? La cantidad de variables que varían de una combinación a otra. Ahora lo vamos a mirar. ¿Sí? Y todavía fueron mucho más agresivos. Dijeron el número de bits detectados debe ser mayor que la distancia de código más 1. Al revés. Ups. No va a dar, sino vamos a poner la distancia de código debe ser mayor que
el número de bits detectados más o menos, eso. Si no, no da. Bueno. A ver, veamos cuál es la distancia del código que tenemos ahora en la pizarra. Si nosotros empezamos a ver la distancia del código, dicho de manera más estricta, es la mínima distancia que existe entre dos combinaciones de un código. Eso es, anótenlo, creo que no dije que era la mínima, ¿no? Es la mínima, porque puede haber distancias de código en un código, 3, 5, 7, qué sé yo. La mínima, esa es la distancia del código. ¿Sí? La mínima es la distancia del código. Ok. A ver. ¿Cuáles son las variables de nuestro código? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 1. Esos son los elementos de nuestro código, ¿no es verdad? Ok. La pregunta es, ¿cuántas variables cambian ahí? 1. Solo este bit. ¿Cuántas variables cambio aquí? ¿Cuántas variables cambio aquí? ¿Cuántas variables cambio aquí? Entonces, si yo hago este análisis de nuestro código, nuestra distancia de código aquí es la más pequeña que existe. 1. Aquí hay un 1. Y si nosotros nos vamos a esto, el número de bits detectados, si le ponemos 1, el distancia de código debería ser mínimamente 2. Por lo tanto, con esta selección de elementos, así como están, nunca voy a detectar errores de manera consistente. Hemos visto que a veces sí detecta, a veces no, eso no sirve. Tiene que detectar todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces ahí dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos que no estamos usando todos los elementos. ¿Cómo hacemos que la distancia de código funcione? O sea, ¿cómo hacemos que esta cosa funcione? Entonces, no es que debemos seleccionar cualquier combinación. Hay una lógica para esto, ¿sí? Y su compañero por ahí habló de esto, ¿no? Matemáticamente una de las lógicas es utilizar paridad. ¿Ok? Hasta ahí va. Voy a borrar un poquito. ¿Está copiado? Bien, entonces yo borro esta parte. De nuevo voy a volver al original. Eso era lo que teníamos. Vamos a crear el punto más grande. Solo que ahora ya no voy a poner así al azar, sino que ahora voy a utilizar el concepto de paridad. Voy a usar, y hay paridad par y paridad impar. ¿Cómo se hace la paridad? Aquí ver. ¿Cómo yo adiciono un bit de paridad? ¿Qué hago para adicionar un bit de paridad? Hay que contar los bits que están en uno y si es par, es paridad par. Si es par, es paridad par, y si es... Si es impar, es paridad par. O sea, lo que hay que hacer es que en las combinaciones exista el número par o número impar de unos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Ok, vamos a suponer que aquí queremos hacer paridad par. Bueno, podríamos hacer con un par también, no hay problema. ¿Qué bit debería ir aquí? En la primera combinación. 0 o 1. 0. ¿Qué bit debería añadir aquí? 1. 0. Ok. Ahora no son los mismos que tenía antes. Son 4 elementos también, pero estoy usando paridad. Veamos cuáles son los que faltan. ¿Cuáles combinaciones? La 001 falta. ¿Qué más? 0, 1, 0. ¿Qué más? 1. ¿Qué más? 1.
¿Cuánto? En el primero. 2. Si mi distancia de código de este código es 2, entonces voy a poder detectar un bit de error. ¿Sí? ¿Cómo saco esto? Pues nos va por el otro lado. Si la distancia de código es 2 menos 1, voy a detectar un bit. ¿Sí? Entonces, este es el código que yo ahora voy a utilizar para trabajar, y entonces ahora ya le digo, no, sabes que no es así. Es que tenemos que modificarlo y vamos a hacer 0, 0, 0, 1, 1, 0 y después ponemos todos los demás elementos. Eran 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ok, probemos ahora, ¿sí? Ya estamos con un código que se supondría, está con distancia de código 2, que se supondría debiera detectar un bit de error. Bien, veamos. Hacemos otra vez la misma historia. Obviamente, si llega bien, no hay problema. ¿Sí? Si mando un 000, llega un 00, dirán, eso está. Mándame el próximo. El tema es cuando mandamos algo y no llega lo que debería llegar. Mandamos un 000, llega el camino, se nos echó a perder el 1. ¿Cuál llega? ¿Cuál bit? ¿El primero, el segundo, el tercero? Segundo. Entonces llegó como 0, 1, 0. ¿Sí? Se nos echó a perder ese bit. ¿Qué va a decir el código de 010? Señores, porque no está aquí el código, no es parte del código. Vamos, veamos que fallan las tres posiciones. Sale como 000, llegó como 100. ¿Qué dice? Falló el primero. 100 es o no es parte del código. No. Y finalmente la última opción o posibilidad es que salga 000 y llegue 1, 0, 0, 1. ¿Qué dice? Otra vez, no es parte del código. Todos. Fíjense, matemáticamente solo se han hecho unos ajustes y se logra fabricar un código que detecte un bit de error. Quiero detectar 2, tengo que aumentar la distancia del código. En vez de que sean 2 variables, que sean 3. Y así sucesivamente. Esa es la forma como se publica el código. Los errores. ¿Sí? No es más complejo que eso, pero bueno, obviamente en matemáticas, digamos, más que hacerlo, hay que hacerlo.
Entonces, lo que dijeron los matemáticos es, ¿sabes qué? Esto es condición necesaria. Hemos visto que es necesario no usar todos los elementos. Pero la suficiencia nos las da la distancia de código. No uses todos, pero ordenados de tal forma que la distancia de código sea por lo menos un número menos de lo que vos quieras detectar. Si yo quisiera detectar 2 bits, tengo que tener una distancia de código de 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Todavía es un poco más interesante esta cuestión matemática, dicen ellos. Obviamente no lo voy a hacer aquí, pero ustedes lo pueden leer a mano. Es nada más que una sucesión de 3 bits de paridad que se adiciona. Y hay una lógica de hacerlo, digamos. Léanlo, no necesitan aprenderse, no vamos a preguntar eso, pero lo que se necesita es que lo lean. Léanlo. A ver, también cómo lo hizo. Lo hizo puro paridades. Solo que añadió a 5 bits que se van a mandar de datos, añadió 3 más. Y con esos 3 tengo, la combinación me da para definir exactamente en qué posición va a estar el error. Entonces, lo que dijeron es, para códigos correctores de errores, la distancia de código debe ser el número de bits que quiero corregir, ¿sí? Mayor o igual que el número de bits a corregir más 2. A ver, ¿qué significa? Que si yo tengo si quiero corregir un bit, debo tener una distancia de código de al menos 3. ¿Vamos? Y cuando revisen Hamming, van a ver, hagan la prueba de hacer la distancia de código entre las combinaciones que hace Hamming. Todas tienen 3. Por eso pueden corregir un bit de 2 y están fallados. ¿Sí? ¿Se siguen fabricando códigos? ¿Qué dicen? ¿Se sigue o no? Absolutamente sí. Ustedes pueden fabricar su propia codificación. Pueden hacer su propio proceso de codificación sin ningún problema. Y lo único que tienen que hacer es que de hecho, cuando éramos chicos jugábamos a eso. Todos hemos jugado a fabricar ese lenguaje que se inventa, ¿no? Uno con papá, no sé qué, aumentándole cosas. Ese es un código que se supone que sus papás no le van a entender, pero bueno, ¿no? Sí, y ya para ¿no? De codificación. Entonces, todos hay formas de seguir haciendo codificación. Claro que las estandarizadas son las que ya ustedes conocen, pero puede hacerse, sí, puede hacerse. De hecho, es una forma como que utilizan muchos para esconder su información. No es criptografía, pero es algo parecido. Ya. ¿Dudas así? ¿O queda así? No era tan difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le decía. Usted no solamente es decir qué hace, sino cómo lo hace. Mira, sabes que lo hace así. Y a eso, ese es el tipo sabe. Ese es el que sabe la música. Bien. A ver cómo estamos de tiempos. Una. Sí, Por una. Contar eso. Terrible todo. ¿Qué pasa si se cambia a 2 bits? Entonces, No funciona. Se tendría que aumentar el. No funciona porque yo estoy fabricando un detector, o sea, un código de detector de un solo bit. Porque mi distancia de código es 2. Solo voy a poder detectar un bit. Si fallan 2, ya no detecto. Quiero encontrar 2 bits de error,
tengo que aumentar mi distancia de código 3. A tomar otro procedimiento aquí para incrementar más paridades. Tan simple es más que eso. ¿Ok? Pero bien la pregunta, porque sí. ¿Qué pasa si falla 2? No lo detecta. No, sí, eso. ¿Sí? No lo va a detectar. Va a estar, a veces sí, a veces no, tal vez. ¿Sí? En algunos casos sí, en otros no, pero eso no funciona. Hemos visto que siempre el algoritmo tiene que funcionar. ¿Sí? ¿Ok? Bien. A ver, va a haber una tarea para el día viernes que tiene que ver con sistemas de comunicación satelital. Pero vamos a ir viendo un poco los sistemas satelitales más modernos, ¿no? Hay sistemas satelitales antiguos que llegaron en los años 70, pero hay unos sistemas satelitales que están siendo instalados recientemente y ustedes han debido conocer. ¿Cuál es el que está poniendo Elon Musk? ¿Qué se llama? Starlink. Pero ¿es el único? Hay 3 o 4 empresas colocando satélites arriba en este momento. Así, muy parecido a Starlink. Muchos calladitos lo están haciendo. Ejemplo, Jeff Bezos está poniendo toda una red de satélites también. No sé ni qué se llama, pero está poniendo cada rato, metiendo satélites. Hay una empresa en Europa también que está metiendo satélites, poniendo. Y estos satélites son de órbita baja. ¿Saben qué es órbitas? Bajas, medias y geoestacionarias se llama. ¿Han visto eso en algún lado o no? Las más antiguas, las más usuales también eran las de órbita geoestacionaria. ¿Qué significa? Significa que el satélite se pone a una altura suficiente tal que cuando se mueva a la misma velocidad que se mueva la Tierra. Por lo tanto, yo siempre lo veo en el mismo lugar. ¿Sí? No se mueve desde la Tierra, yo siempre lo veo al satélite en el mismo lugar. Ahí está el Tupacatari, dicen. En algún lugar de esa órbita geoestacionaria que es un círculo de 360 grados. En un principio decía que solo se podían poner satélites cada grado, o sea, mejor dicho, cada 3 grados de separación. Entonces habían solo 36 satélites posibles, cada 3 grados, y después definieron cada 2 y después por último dijeron cada grado. Entonces ahora pueden ponerse 360 satélites en esa órbita, en ese círculo ficticio que hay alrededor del Ecuador. ¿Sí? Es un plano alrededor del Ecuador. Y el cálculo es el que han hecho en física 1, supongo que han debido hacer los que han hecho física 1, porque eso sí o sí se hace, Kepler y toda esa historia de cálculos, y seguro que han debido mirar cómo se calcula en un satélite, digamos, ¿no? O sea, un satélite, la fuerza de centrífuga tiene que ser igual que la centrípeta, y la velocidad tiene que ser de tal manera que, ¿no?, las fuerzas todas estén en equilibrio. Y entonces eso se consigue cuando este bichito, que es una maquinaria, está aproximadamente a 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Entonces, cuando está a esa distancia, más o menos el aparato ese se queda, si se mueve a la velocidad igual que de la luz de la Tierra, se queda estacionario. Eso es realmente, se queda cuasi estacionario porque tiene sus movimientos, ¿no? Entonces, y en la ciencia de los satélites tienen unos micromotorcitos, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley de Newton? Acción y reacción. Esos motorcitos, cuando se está yendo mucho, van haciendo unos ochos, y si el 8 va creciendo muy grande, o sea, yo lo miro y de pronto, de verdad que se mete, ¿no? Yo debería verlo siempre estático, pero no es verdad. Mientras va girando, van haciendo unos ochos, ¿sí? Mientras el 8 sea pequeño, está bien, pero cuando va creciendo, desde aquí, desde la Tierra, desde el control Tupacatari, le dicen, oye, moderate, con los motorcitos, lo colocan en el centro de nuevo para que no se mueva. ¿Ah? Y después otra vez empieza a avanzar, pero eso es normal. Ese es el control de tierra que tenemos en la estación terrena, se supone.
Bueno, y hay toda una historia, pero eso será en otro día o el día que hagan el viernes la exposición, podemos comentar. Los nuevos son los que son interesantes. Llegar a 36.000 kilómetros, ida y vuelta, porque la señal tiene que ir y tiene que volver. Entonces estamos hablando de 72.000 kilómetros aproximadamente. Y eso físicamente, una señal, aunque viaje a la velocidad de la luz, va a demorar un tiempo. Ese tiempo de TT que poníamos, ese tiempo que va hasta allá y devuelve, está alrededor de 512 milisegundos. Pueden calcular haciendo física nomás, ¿no? O sea, velocidad es igual a distancia sobre el tiempo, la velocidad es la velocidad de la luz, la distancia son, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros son? 72.000 hemos dicho, ida y vuelta. ¿Cuánto tiempo se demora una señal en ir y volver a esa velocidad? A ver, ese cálculo ahorita podemos hacerlo. ¿Sí? 300.000 es la velocidad de la luz, suponiendo. Es un cálculo aproximado. Y 72.000 es la distancia. O sea, a ver, la fórmula de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Lo que queremos saber es tiempo, la distancia sobre la velocidad. Esta velocidad es, la distancia son 72.000 kilómetros y la velocidad son 300.000 kilómetros por segundo, kilómetros de kilómetros por ahí. ¿Cuánto da? 0.24. ¿Ah? 0.24. 0,24 ¿qué? ¿Qué unidades? Segundos. 0,24 segundos sería 240 milisegundos, entonces no son 512. Error mío, porque es cuando hay doble salto, 512. Entonces, en un salto ida y vuelta, está demorándose 240 milisegundos. ¿Sí? Ok. Ese delay, esa demora, a las comunicaciones no le da ningún peor si estoy mandando cada rato datos. Siempre se me va a sumar eso que no me sirve de mucho. Siempre fue ese problema cuando se usaba sistemas satelitales para hablar por teléfono. Hay esas demoras, vamos a decir que interfieren a la buena conversación, ¿sí? Porque son 240 milisegundos del oído lo detecta. ¿Bien? Ok, entonces aparecieron unos satélites que los ponían en media órbita, o sea, más bajo que 36.000 kilómetros, pero esos satélites tienen un problema, que ya no son geoestacionarios, ya no están quietos ahí, sino que están moviéndose. Y al estar moviéndose, las antenas que les reciben tienen que estar moviéndose, y eso es una locura, ¿sí? Tienen que hacer antenas que se muevan cada vez que aparece el satélite y seguirlo y traquearlo, es una complicación. Pero aparecen ahora estos señores con una cosa que se llaman LEO, Low Earth Orbits, LEOs, satélites de baja altura, y ahí empiezan a instalar estas redes que son, ¿cómo se llama? Elon Musk es la que está más elaborada, la que está más... Starlink, que ya está operativa. Y como están bajitos, están a 500 kilómetros, el tiempo de viaje de las señales solo tienen que hacer el cálculo. En vez de ser 72.000, son 500. Dividido entre 0.0016 segundos. serán, ya no son 240 milisegundos, es 1 milisegundo. ¿Sí? Esos son los tiempos que se devora la señal de ir y volver al satélite, o sea, es nada. Por eso son de alta velocidad, porque ya no perjudica tanto la demora. Bueno, ¿por qué es importante esto? Esto va a ser la tarea para que ustedes revisen, porque Starlink ya está operativo. En la guerra de Ucrania se ve que está funcionando, y si usted paga $50 mes y compra el kit, que se lo pueden comprar, también están operativos aquí. Pero lo más importante, lo más interesante es que
Apple sacó su nuevo iPhone, ¿no? ¿No han visto? El iPhone 14. ¿Sí? Ese tiene conectividad con Starlink. ¿Qué significa estar conectado con Starlink? Hay tantos satélites que no importa dónde esté. En el mar, en el cielo, lo que sea, donde esté. Voy a tener cobertura con ese aparato. No importa dónde esté. Ahora, por ejemplo, en este momento, estar en medio mar es un lío. ¿Sí? ¿De dónde recibo la señal? Si las torres celulares solo llegan a una cierta distancia, 15, 20, 30 kilómetros. Pero si estoy con el satélite, no importa dónde esté. Puedo tener internet, En teoría han hecho, amigos que tengo en Chile han hecho unas pruebas y dicen que llegan a 60 megas en el celular. Está maravilloso. Entonces eso es lo que van a ver ahora para el día viernes, ¿no? O sea, redes celulares, pero estas modernas, ¿no? ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué dicen que nos van a dar? Etcétera, etcétera.